¿Alguna vez te has preguntado cuál fue el pecado principal de Sodoma y Gomorra que llevó a su destrucción final? Esta pregunta ha intrigado a eruditos, teólogos y a los curiosos durante siglos. Las ciudades de Sodoma y Gomorra, cuyos nombres son sinónimos de pecado, han sido objeto de mucho debate e interpretación. El corazón de este debate gira en torno a dos interpretaciones dominantes. La primera interpretación sugiere que las ciudades fueron destruidas debido a la inmoralidad sexual desenfrenada, en particular el comportamiento homosexual. La segunda interpretación postula que las ciudades fueron diezmadas debido a su falta de justicia social, caracterizada por la arrogancia y la falta de hospitalidad. Estas interpretaciones no son meramente conjeturas o especulaciones, pero están basados en pasajes y textos bíblicos que proporcionan un relato de la vida en estas antiguas ciudades y las razones de su caída. A lo largo de esta discusión, exploraremos estos versículos bíblicos en profundidad, permitiéndoles guiar nuestra comprensión de los pecados que llevaron a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Al embarcarnos en este viaje, exploraremos el libro de Génesis, donde se desarrolla la historia de Sodoma y Gomorra. Profundizaremos en las palabras del profeta Ezequiel, cuyos escritos proporcionan información adicional sobre los pecados de estas ciudades. También echaremos un vistazo a los escritos del apóstol Pedro, quien ofrece una perspectiva del Nuevo Testamento sobre el destino de estas infames ciudades. A lo largo de nuestra exploración, es esencial recordar que la interpretación de textos antiguos puede ser compleja. El contexto cultural, histórico y lingüístico en el que se escribieron estos textos puede impactar enormemente su interpretación. Como tal, nuestro debate pretenderá ser reflexivo, matizado y respetuoso con las diferentes perspectivas. Así que, ya seas un erudito bíblico experimentado, un estudiante de teología o simplemente alguien intrigado por los misterios del mundo antiguo, esta exploración promete ser esclarecedora. Únete a nosotros mientras profundizamos en los versículos e interpretaciones bíblicas para descubrir la verdad. Muchos académicos argumentan que el pecado principal de Sodoma y Gomorra fue la inmoralidad sexual. Esta perspectiva está profundamente arraigada en la interpretación de los pasajes bíblicos que relatan la historia de estas dos ciudades. Uno de los principales versos que apoya esta interpretación es Génesis 19, 4, 5. En estos versículos está escrito: antes de que se acostaran, todos los hombres de cada parte de la ciudad de Sodoma, tanto jóvenes como viejos, rodearon la casa. Llamaron a Lot: ¿dónde están los hombres que vinieron a verte esta noche? Sácalos para que podamos tener relaciones sexuales con ellos. El contexto de este pasaje es importante. Los hombres mencionados aquí son los dos ángeles que visitaron a Lot en forma de hombres. La demanda de los hombres de Sodoma de tener relaciones sexuales con estos visitantes es vista por muchos como una clara indicación de la inmoralidad sexual que estaba escrita en la Biblia, rampante en estas ciudades. Esta interpretación se refuerza aún más en Judas, versículo 7, que dice: de manera similar, Sodoma y Gomorra y las ciudades circundantes se entregaron a la inmoralidad sexual y perversión. La visión tradicional de eruditos cristianos y judíos se alinea con esta interpretación. Argumentan que el pecado principal de Sodoma y Gomorra fue efectivamente la inmoralidad sexual, más específicamente el comportamiento homosexual. Esta visión se basa a menudo en la creencia en la infalibilidad de la Biblia, es decir, la creencia de que la Biblia está libre de errores en todas sus enseñanzas. El pecado de Sodoma y Gomorra también se discute en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Romanos, el apóstol Pablo habla de la ira de Dios, rebelándose contra toda la impiedad y maldad de las personas que suprimen la verdad con su maldad. Continúa describiendo las consecuencias de la idolatría, que incluyen la impureza sexual, la degradación de sus cuerpos unos con otros, y el intercambio de relaciones sexuales naturales por otras innaturales. Este pasaje, aunque no menciona explícitamente a Sodoma y Gomorra, a menudo se asocia con el pecado de estas ciudades debido a la similitud en los comportamientos pecaminosos descritos. La interpretación de la inmoralidad sexual, aunque ampliamente aceptada, no está exento de críticas. Algunos argumentan que esta interpretación ignora el contexto bíblico más amplio y promueve la homofobia. Sin embargo, los partidarios de esta interpretación argumentan que se basa en una cuidadosa exégesis del texto bíblico y es consistente con la enseñanza bíblica más amplia sobre la moral sexual. En conclusión, la interpretación de la inmoralidad sexual sostiene que el pecado principal de Sodoma y Gomorra fue su perversión y inmoralidad sexual.
Esta interpretación está respaldada por varios pasajes bíblicos y ha sido la visión tradicional de muchos estudiosos cristianos y judíos. Pero, ¿es la inmoralidad sexual toda la historia o hay más en ella? Otros argumentan que el pecado principal no era la inmoralidad sexual, pero más bien injusticia social. Una perspectiva fascinante, de hecho, y una que no está sin sus méritos. Este punto de vista se basa en varios pasajes bíblicos, especialmente Ezequiel 16, 49, 50. Profundicemos en estos versículos para entender mejor esta postura. En Ezequiel 16, 49 está escrito: He aquí, esta fue la culpa de tu hermana Sodoma. Ella y sus hijas tenían orgullo, exceso de comida y facilidad próspera, pero no ayudaron a los pobres y necesitados. Siguiendo esto, el versículo 50 declara: eran arrogantes y cometieron una abominación ante mí, así que los eliminé cuando lo vi. En este contexto, el pecado de Sodoma no está vinculado explícitamente a la inmoralidad sexual. En cambio, es una crítica a su orgullo, su glotonería y su apatía hacia los pobres y necesitado. El término abominación, utilizado aquí a menudo, se asocia con la idolatría y la falsa adoración en el Antiguo Testamento, lo que sugiere un fracaso espiritual en lugar de uno sexual. Esta interpretación de la injusticia social como el pecado principal de Sodoma y Gomorra también está respaldada por otros pasajes bíblicos. Por ejemplo, en el libro de Amós, el profeta denuncia a las ciudades de la llanura por su opresión hacia los pobres y marginados. Del mismo modo, en el libro de Isaías, el pecado de Sodoma se vincula a su falta de buscar justicia y corregir la opresión. Esta perspectiva, sin embargo, no está exenta de críticos. Algunos estudiosos modernos argumentan que esta interpretación es un intento de sanear el texto bíblico y hacerlo más palatable para las sensibilidades modernas. Sostienen que los autores bíblicos no tenían reparos en condenar la inmoralidad sexual. Y no hay razón para creer que habrían estado en el caso de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, aquellos que defienden la interpretación de la injusticia social sostienen que no ignora los pecados sexuales de Sodoma y Gomorra, sino que los coloca en un contexto más amplio de corrupción social y descuido por los vulnerables. Argumentan que el pecado de Sodoma y Gomorra no se trataba solo de lo que hacían en sus habitaciones, sino también de lo que no hacían en sus calles y mercados, lugares. Entonces tenemos dos interpretaciones contrastantes. ¿Pero pueden ser reconciliados? ¿Y si el pecado de Sodoma y Gomorra no fue solo una cosa, sino una combinación de muchos pecados? Es bastante comprensible que las interpretaciones de los eventos bíblicos puedan ser diversas, dada la rica diversidad de la comprensión humana y la complejidad de las narrativas bíblicas. La historia de Sodoma y Gomorra no es diferente. Hemos explorado dos interpretaciones principales: la interpretación de inmoralidad sexual y la interpretación de injusticia social. Cada uno tiene sus méritos y evidencia bíblica. Sin embargo, parecen estar en desacuerdo entre sí. ¿Pero qué pasa si no lo son? ¿Qué pasa si son dos caras de la misma moneda? Considera esto: la inmoralidad sexual podría verse como una manifestación de la injusticia social más profunda. El acto de los hombres de Sodoma de exigir conocer a los ángeles, como se describe en Génesis 19, podría considerarse un acto de poder y dominación, una violación grave de la hospitalidad y los derechos humanos básicos. Este acto no solo fue sexualmente inmoral, sino también socialmente injusto. Fue un flagrante desprecio por la santidad de la relación entre anfitrión e invitado, un contrato social fundamental en las sociedades antiguas. Esta interpretación nos permite ver el pecado de Sodoma y Gomorra no como un acto único, sino como un fracaso sistemático. No se trataba solo de inmoralidad sexual o injusticia social aisladas, sino de una mezcla tóxica de ambas, que culminaba en una sociedad que estaba podrida hasta la médula. Una sociedad que había perdido su brújula moral, ignorando no solo las leyes de hospitalidad y justicia, sino también las leyes de Dios. Hay un panorama más amplio a considerar también. La Biblia dice en Ezequiel 16, 49, 50. He aquí, esta fue la culpa de tu hermana Sodoma. Ella y sus hijas tenían orgullo, exceso de comida y facilidades prósperas, pero no ayudaban a los pobres y necesitados. Eran arrogantes e hicieron una abominación ante mí, así que los eliminé cuando lo vi. Este pasaje sugiere que el pecado de Sodoma y Gomorra fue más que solo inmoralidad sexual o injusticia social. Fue un desprecio general por las leyes de Dios. Al final, tal vez deberíamos considerar que el pecado principal de Sodoma y Gomorra no fue un solo acto, sino un reflejo de una sociedad que había dado la espalda a las leyes de Dios, abrazando el orgullo, la indulgencia
y la injusticia. Una sociedad que había perdido de vista su brújula moral y había permitido que sus instintos básicos anularan los principios de justicia, hospitalidad y piedad. Al final, parece que el pecado de Sodoma y Gomorra fue más complejo que un solo acto. Entonces, ¿cuál fue el verdadero pecado de Sodoma y Gomorra? El pecado de estas ciudades antiguas ha sido un punto de discusión y debate entre los académicos durante siglos. Durante nuestra exploración hemos encontrado dos interpretaciones principales: la interpretación de la inmoralidad sexual y la interpretación de la injusticia social. La interpretación de la inmoralidad sexual sugiere que las ciudades fueron destruidas debido a su comportamiento homosexual desenfrenado. Una interpretación respaldada por varios pasajes bíblicos. Sin embargo, esta perspectiva solo raspa la superficie de las transgresiones de la ciudad, ya que solo se ocupa de la manifestación exterior de un problema mucho más profundo. La interpretación de la injusticia social presenta una perspectiva diferente. Sugiere que el verdadero pecado de Sodoma y Gomorra fue el desprecio por la justicia social, una desviación del mandato divino de tratarnos mutuamente con bondad, respeto y amor, respeto y equidad. Esta interpretación también encuentra su apoyo en el texto bíblico, destacando la importancia de la responsabilidad social a los ojos de Dios. Sin embargo, centrarse únicamente en una interpretación por encima de la otra sería perder de vista lo esencial. La historia de Sodoma y Gomorra no es una historia de un pecado singular, sino una narración de una acumulación de pecados. Pecados, cada uno agravando a los demás. Es una historia de inmoralidad sexual e injusticia social, sí. Pero en su núcleo es una historia de un profundo respeto a las leyes de Dios. El pecado definitivo de Sodoma y Gomorra no fue su inmoralidad sexual ni su injusticia social, sino su flagrante desprecio por los mandamientos divinos, su arrogancia, su falta de humildad, su negativa a reconocer la supremacía de la ley divina. Estos fueron los verdaderos pecados que llevaron a su caída. Al final, la historia de Sodoma y Gomorra nos sirve de advertencia a todos nosotros para respetar las leyes de Dios y tratarnos con bondad y justicia. ¿Estamos viviendo en una Sodoma y Gomorra moderna? Deja tus comentarios y comencemos la conversación.